Hola, espero se encuentren muy bien. Vamos a ver cómo obtener la suma de los ángulos interiores de un polígono. Empecemos por este triángulo. Este triángulo es un triángulo equilátero, es un triángulo regular, donde sus tres lados tienen la misma medida y sus tres ángulos igual, es decir, miden 60 grados. Ahora bien, ¿cuántas diagonales tiene este polígono a partir de un solo vértice? Recordemos que una diagonal va desde un vértice hacia otro vértice siempre y cuando no sea el vértice contiguo, es decir, no sea el vértice junto. Por ejemplo, en este caso, si quisiéramos trazar una diagonal de un vértice a otro vértice, tendría que ser de un vértice que no sea el de junto. Por ejemplo, del vértice C al vértice A, no lo podría yo hacer porque el C está junto del A o el A está junto del B. Del vértice C al vértice B tampoco lo podría yo hacer porque el vértice B está junto del C o el C está junto del B. Por lo tanto, ¿cuántas diagonales tiene este polígono a partir de un vértice? Sería 0. Ahora, ¿cuántos triángulos se forman? Pues únicamente vemos un triángulo. Entonces, 1. Pasemos ahora a este cuadrado. Este cuadrado también es un polígono regular donde sus cuatro lados miden lo mismo y sus ángulos miden lo mismo. Ahora, ¿cuántas diagonales tiene este polígono a partir de un solo vértice? Vemos que podemos trazar 1. Aclaro, dice a partir de un solo vértice. Aquí estamos partiendo de C. Si yo quiero hacer una diagonal de C a B, a D no se podría, porque D está junto de C. Y quedamos que las diagonales se hacen de un vértice a otro siempre y cuando no sea el vértice de junto. Por lo tanto, del vértice C al vértice B tampoco se podría. ¿Cuántas diagonales entonces obtenemos? 1. ¿Cuántos triángulos se forman? Se forman 2. Pasemos a este pentágono. ¿Cuántas diagonales tiene este polígono a partir de un solo vértice? Tenemos los vértices A, B, C, D y E. Y si tomamos un solo vértice y trazamos sus diagonales, vemos que obtenemos 2 diagonales. ¿Cuántos triángulos entonces se forman? Se forman 3. Ahora hagámoslo con el hexágono. ¿Cuántas diagonales tiene este polígono a partir de un solo vértice? 1, 2, 3 diagonales. ¿Y cuántos triángulos se forman? Se forman 4 triángulos. Ahora vamos a sacar la regla o la fórmula para calcular la suma de los ángulos interiores de los polígonos. Tenemos la tablita y recordemos lo que hicimos anteriormente. Para el triángulo, ¿cuántos lados tiene? 3. ¿Cuántas diagonales pudimos trazar? 0.
¿Cuántos triángulos entonces vimos? 1. Pasamos al cuadrado. ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? 4. ¿Cuántas diagonales trazamos? 1. ¿Cuántos triángulos se formaron? 2. En el pentágono, ¿cuántos lados tiene? 5. ¿Cuántas diagonales trazamos? 2. ¿Cuántos triángulos se formaron? 3. En el hexágono son 6 lados. ¿Cuántas diagonales? 3. ¿Cuántos triángulos se formaron? 4. Si observamos, 4 menos 1 son 3. 5 menos 2 son 3. 6 menos 3 son 3. Ahora, 4 menos 2 son 2. 5 menos 3 son 2. 6 menos 4 son 2. Ahora hagamos el heptágono, aquella figura que tiene 7 lados. Entonces, ¿cuántas diagonales se formarán si la diferencia es de 3? Bien, entonces es 4, porque 7 menos 4 da 3. Ahora, ¿cuántos triángulos se habrán formado? Recordemos que la diferencia es 2. Entonces, ¿cuántos triángulos se formaron? 5. Pasemos al octágono, aquella figura de 8 lados. ¿Cuántas diagonales se formarán? 8 menos 3, 5. ¿Cuántos triángulos se habrán formado? 8 menos 2, 6. Pasemos al eneágono, la figura que está formada por 9 lados. ¿Cuántas diagonales se formarán? 9 menos 3, 6. ¿Cuántos triángulos se formarán? 9 menos 2, 7. Pasemos a la figura del decágono, la figura que tiene 10 lados. 10 menos 3, 7 diagonales. ¿Cuántos triángulos? 10 menos 2, 8 triángulos se formarán. Ahora, un polígono de n lados, es decir, de un número de lados cualquiera, que puede ser 10, 20, 100, 1000, 150, el número de lados que nosotros querramos. Para no poner un número de lados específico, lo denotamos con la letra n. Y entonces, para ese polígono de número de lados n, ¿cuántos lados tendrá? Pues n, porque no estamos especificando un número de lados. Ahora, ¿cuántas diagonales se obtendrán para ese polígono de n lados? Sí, la diferencia debe de ser de menos 3. Entonces sería n, que es los lados, menos 3. Ahora bien, ¿cómo obtenemos el número de triángulos que se formarán en ese polígono de n lados? Si la diferencia es 2, es n menos 2. Ahora vamos a calcular una regla o una fórmula que nos sirva para sumar
los ángulos interiores de los polígonos. Empecemos por este triángulo. Recordemos que tiene 3 lados, sus ángulos miden lo mismo y ahora empecemos. Para ese polígono que se llama triángulo, tiene 3 lados. El número de diagonales es 0. El número de triángulos que vemos es 1 y la suma de sus ángulos interiores es 180. Recordemos que en todo triángulo la suma de sus ángulos interiores es de 180 grados. En la cajita de descripción les dejo el link del video donde se explican las propiedades de los polígonos regulares e irregulares. Bien, ahora pasemos al cuadrado, donde tiene también sus 4 lados iguales y sus 4 ángulos iguales. Número de lados son 4. El número de diagonales que trazamos fue 1 y con esa diagonal se formaron 2 triángulos. Como son 2 triángulos, entonces multiplicaríamos 180 por el número de triángulos que se formaron, es decir, 2. Y esto nos da 360 grados. Pasemos ahora al hexágono, la figura que tiene 6 lados. ¿Cuántas diagonales se pueden hacer? Como lo vimos anteriormente, es 1, 2, 3, es decir, 6 menos 3. Por lo tanto, es 3 diagonales. Número de triángulos, 4, es decir, 6 menos 2. Y la suma de sus ángulos interiores sería multiplicar 180 grados, que es lo de un triángulo, por el número de triángulos que se formaron, en este caso por 4. Nos da 720 grados, que es la suma de todos sus ángulos. Veamos ahora el decágono, esta figura que tiene 10 lados. ¿Cuántas diagonales se formaron? Recordemos que la fórmula es n menos 3. Por lo tanto, si resto 10 menos 3, las diagonales serán 7. Para el número de triángulos, recordemos que la fórmula es n menos 2. Si resto 10 menos 2, obtenemos 8 triángulos. Y para obtener la suma de sus ángulos interiores, entonces tengo que multiplicar 180 por el número de triángulos, que en este caso es 8. Nos da 1440 grados, que es la suma de todos sus ángulos. Ahora, para un polígono de n lados, el número de lados sería n, el número de diagonales sería n menos 3, el número de triángulos sería n menos 2, y entonces la fórmula o la regla que me sirve para calcular la suma de sus ángulos interiores sería multiplicar 180 por, así es, n menos 2. Espero le hayan entendido, espero les haya servido. Bye.